Regresamos una vez más a su programa televisivo Cuando el alma llora. Amén. El tema de la mañana de hoy, Adonai te está llamando. Hemos visto cómo el Señor te canaliza, te va llamando poco a poco. El Señor hace llamados especiales. Primero necesita sanarte, necesita sanar tu corazón, necesita sanar tu espíritu, sanar tu alma. Amén. Luego te va a hacer llamados eventuales a los cuales tú tienes que estar dispuesto. Tú tienes que estar dispuesto a todo lo que tenga que ver con el Señor Jesucristo. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Ya está bueno ya de esperar a que nos lleguen las bendiciones si nosotros no trabajamos para la obra de Dios. Claro, no todos, como dice la palabra de Dios, muchos son los llamados y pocos los elegidos. Amén. Pero en este momento yo quiero decirte algo. Para todo eso, para tú disponer, para tú preparar tu vida, preparar tu corazón, para que el Señor pueda tener un contacto directo, tener un llamado directo, definitivo contigo, para que el Señor pueda hacer realidad su propósito en ti, en tu vida, necesitas de ciertas reglas. Y ese es el problema. Nosotros como seres humanos no acatamos reglas, ninguno. Yo le voy a invitar a visitar el libro de Mateo, capítulo 5. Y allí en el capítulo 5 vamos a estar repasando entre el verso 3 al 12. El primer aspecto que usted tiene que entender es que hay una cosa. Nosotros como cristianos, nosotros dependemos 100% de Dios. O sea, entiéndase, Dios no depende de nosotros, nosotros dependemos de Dios, que no es lo mismo. Pero ¿qué pasa? Que si nosotros dependemos de Dios, nosotros tenemos que aceptar las condiciones que Dios nos pone. Nosotros tenemos que aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas, sí o sí. Claro, pero resulta de que lo más difícil para el ser humano es eso, aceptar la voluntad de Dios. ¿Por qué al ser humano le cuesta tanto aceptar la voluntad de Dios? Oh, claro, hay algo bien claro. La voluntad de Dios no te va a llegar siempre buena, color de rosa. También va a tener sus espinas. Y tú tienes que aceptar de que la voluntad de Dios en ese momento vino con espinas. Cuando venga con rosas, pues será color de rosa. Yo creo que en ese aspecto, en esas palabras, todo el mundo me entiende. Dice Mateo capítulo 5, verso 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué pasa aquí? Aquí el Señor te hace una promesa muy buena. El Señor te hace una promesa de que tuyo será el reino de los cielos. Pero con una condición. Cuando tú aprendas a aceptar de que tú dependes de Dios, de que tú dependes del Señor Jesucristo para sobrevivir en este nefasto mundo que estamos viviendo. Cuando tú aprendas a entender de que tu pobreza espiritual es inmensamente grande y que tiene que ser esa pobreza espiritual cambiada por una riqueza espiritual enorme, cuando vayas a entender eso, es que
es que tú vas a poder lograr esta gran promesa. Pero ahora la gran pregunta es, ¿cuándo llega esa promesa? Muchos tal vez pensarán, no, es que la Biblia promete y promete y promete y a mí nunca me sucede nada. La Biblia no te promete que tú vas a ser millonario. La Biblia no te promete que tú vas a ser bendecido con un carro del año, último modelo. La Biblia te dice que según tus acciones serán tus bendiciones. En otras palabras, por supuesto. Pero la Biblia te dice que el Señor paga cada acción que tú tengas. Por eso, si reconoces que necesitas crecer espiritualmente, todo lo demás va a quedar agregado allí de regalía. Como dice la palabra de Dios, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán dadas por añadidura. Pero no hacemos caso. Nosotros pensamos que no las sabemos todas. En esta hora yo te invito, acepta el primer proceso después que tú pasas por un proceso de arrepentimiento, por un proceso de reconocer de que tú eres pecador. El proceso es reconocer que tú eres pobre de espíritu. Ahora, ¿qué sucede con respecto a eso? Bienaventurados los pobres en espíritu. Cuando te dice bienaventurados, es un sinónimo de bendición. Benditos, bendecidos sean los pobres en espíritu. Cuando tú aprendas el sentido del valor de lo que significa bendecir para ser bendecidos, entonces tú vas a entender que el Señor puede darte más de lo que tú esperas recibir. Pero puede darte más de lo que tú esperas recibir según su misericordia, según la riqueza de su gloria. Cuando tú entiendas que si tú bendices a alguien, el Señor es el que te va a bendecir. A ti no te va a bendecir el vecino de la esquina. A ti te va a bendecir el Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasa? Todos somos arrogantes. La mayoría de las personas en este mundo tienen mucha arrogancia. Cuando tú dices, ok, pero es que ¿en qué yo soy arrogante? Claro, eres arrogante cuando tú te niegas a ti mismo de que no necesitas a Dios para nada, porque tú eres un hombre o una mujer exitosos. Eres un hombre de negocio exitoso. Tienes el dinero, lo barres con la escoba y ya ahí te sale. No, eso también tiene su explicación. Ahora yo te digo, ¿qué capacidad tienes tú de empezar a cultivar en ti algo que se llama, que ya no recuerdo muy bien, bueno, ya no se recuerda muy bien hoy en día, algo que se llama humildad? ¿Cuántos de nosotros sabemos lo que es humildad? Hermano, no mienta, mentir es malo. Y digo así con esta expresión, con estas palabras, porque muchos decimos que sabemos lo que es humildad, pero no la ponemos en práctica, mucho menos la cultivamos. La humildad es algo que se cultiva con el tiempo, poco a poco,
con la constante práctica de la humildad. La humildad va de la mano con algo que se llama mansedumbre, que es uno de los frutos del Espíritu. Y es en Mateo capítulo 5, verso 5, donde dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por herencia, por heredad. Y hay dos cosas que te promete el Señor. Primero, reconoce que eres pobre en espíritu, espiritualmente, y el Señor te promete el reino de los cielos. Y ahora, si eres manso, si conservas y cultivas la mansedumbre, que es sinónimo para mí de humildad, recibirás la tierra por herencia. Ahora, ¿qué es la tierra y qué es el cielo? ¿Qué es el reino de los cielos y qué es la tierra? Dice la palabra de Dios que el reino es el trono, el reino de los cielos es el trono de Dios y la tierra es el estrado de sus pies. Todos estamos claros en eso. Pero también habla de algo. En el programa pasado había comentado algo referente a la misericordia. Y es particularmente en el tema de la fe. Que la fe se cultiva por las obras. Se fortalece por las obras. Y las obras implican la misericordia. Si usted no siente misericordia, no va a tener buenas obras. Si no tiene misericordia, no va a tener buenas obras. Si no tiene buenas obras, pues entonces quiere decir que usted está falto de fe, escaso de fe. Usted necesita un saco, no, un camión de fe. Dice Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hermano, aquí quiero hacer una pausa breve y le hago una pregunta. ¿Cómo pretende usted que el Señor tenga misericordia de usted si usted no siente misericordia ni por una hormiga? Por poner un extremo, ¿no? Si usted es incapaz de sentir misericordia por la persona que anda en la calle, por el mendigo que está en la calle, usted mucho menos va a recibir misericordia de parte del Señor. Así clame misericordia. Es decir, bueno, la ley del Señor es: si usted es misericordioso, yo soy misericordioso con usted. Si usted hace buenas obras, yo pago las buenas obras. El Señor no se queda con nada. Él se lo paga todo. Entonces, alcanzará misericordia, dice la palabra de Dios. Estamos viendo los requisitos que necesitamos nosotros para poder recibir un llamado del Señor. Recuerda que en cualquier momento Adonai te va a llamar. Para el que no entiende, la palabra Adonai en hebreo significa Señor o el Señor. Ahora, cuando tú llevas todo este proceso de evolución espiritual, de reconocer que eres pobre espiritualmente, que estás empezando a desarrollar la mansedumbre paralelo humildad, que estás desarrollando en ti la misericordia o haciendo el enorme esfuerzo. Hay personas que yo he visto que dan una limosna a alguien en la calle y la dan así como que, oye, me pesa dar esta monedita. Eso lo ve Dios, ese tipo de acción.
desde el momento que te metiste la mano en el bolsillo. Entonces, cuando tú vas evolucionando en la misericordia, el Señor va teniendo más misericordia de ti. Y lo más interesante del caso es que tú no te das cuenta en qué momento el Señor actúa con misericordia para contigo. Tendrías que tener un muy buen discernimiento para poder entender ese proceso. Llega un momento en que si logras estos pasos, vas a poder entender que tú puedes llevar también una palabra de paz, de sosiego, de apoyo, de aliento a cualquier persona que lo necesite. Pero para eso hay un requisito. Todo esto que hemos visto antes. Dice Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores. Pacificadores es el que genera paz, el que lleva paz a las personas. El que puede llevar una palabra de apoyo, una palabra de respaldo a una persona necesitada. Que le piden un consejo y es un buen consejero. Ese es un pacificador. Pero el pacificador tiene que haber pasado antes un largo proceso de humildad, un extremo proceso de mansedumbre para hacer y actuar como dice la palabra de Dios. Si te abofetean en una mejilla, entonces coloca la otra. Pero eso es lo más difícil del caso. No siempre estamos en la capacidad de poner la otra mejilla. Si no respondemos de una vez el golpe. Y el golpe de diferentes maneras, no necesariamente físico, sino también verbal. Cuando tú te vuelves en un pacificador, en una persona de este tipo, considérate hijo de Dios. Porque dice la palabra de Dios aquí en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Siempre que el Señor te llama, que Adonai te llama, va a haber oposición en todo momento, y de eso vamos a hablar en la próxima parte. Va a haber oposición rotunda de todas las personas que te rodean. El Señor te llama para un ministerio, va a haber oposición. El Señor te llama para entrar a sus caminos, va a haber oposición. Siempre va a haber alguien que va a estar opuesto, pero resulta que también está el que va a estarte persiguiendo todo el tiempo. Ese que te está persiguiendo todo el tiempo, es ahí donde tienes que hacer hincapié. Vamos a la próxima parte y ya regresamos con más de su programa, Cuando el alma llora, a través de la Niña de tus Ojos TV. Muchas bendiciones, Dios los bendiga y los tenga siempre bajo la sombra de sus alas.